El Señor Jesucristo les bendiga y les saluda en esta mañana. Con mucho cariño para todos ustedes. Por favor, salude a su hermana, a su hermano que tiene a la derecha, a la izquierda, atrás. Dígale, el Señor Jesucristo le bendiga. Por favor, bendíganse unos con otros. Muy bien. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días en la prédica? ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? Levanten la mano, por favor, que sabemos si estoy. Gracias. Entonces, para los que no estuvieron, los que estuvieron, vamos a hacer un pequeño recuento, así como de 2 minutos. Entonces, el tema hace 8 días, que me puedo dar el título de lo que hablamos hace 8 días. ¿Sí? ¿Qué me dice otra cosa? Sí, señor. ¿Ah? El título de la prédica hace 8 días es temer al Señor Jesús y guardar sus mandamientos. Temer al Señor, el temor. O sea, vamos a Eclesiastés para recordarles a los hermanos de qué estábamos hablando y el por qué. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 9 al 14, dice allí: chao, Valerie. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme al Señor Jesús y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá sobre toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Les decía, hablamos hace 8 días, nos decía el Señor por medio de su palabra. Es muy importante, lo dice aquí la Sagrada Escritura, lo dice bien claro, dice que el Señor ha usado predicadores, ha usado la congregación, usa al pastor para llevarles un mensaje cada 8 días, para que nosotros estemos al tanto al margen de las cosas que el Señor nos manda. Pero dice que el fin de todo eso, no basta que tú leas mucha Biblia, no basta que tú vengas al estudio, el grupo de oración, al grupo de estudio bíblico, vengas a las prédicas, ores en casa, tengas música cristiana en tu casa. Eso está muy bien, hay que hacerlo, pero que el fin no es ese. El fin de todo eso que tú tienes que hacer y que hay que hacer es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Ese es el fin de todo. ¿Sí? Acordémonos de esta persona, de este personaje que el Señor le sacó un demonio. Dijo: Señor, yo te quiero seguir. Y yo parafraseo y digo: Señor, el fin de todo, el
fin de todo esto es, vaya a su casa y cuéntele a su familia las maravillas que ha hecho el Señor en ti. Ese es el fin de todo este discurso. Temer a Dios, obedecer lo que el Señor nos manda hacer. Dentro de esos mandamientos, a veces lo que pasa es que nosotros como cristianos pensamos que solamente los 10 mandamientos fueron los que dejó el Señor a Moisés. 10 mandamientos, y esos son los que tenemos que cumplir y nos quedamos como allí. Pero la Sagrada Escritura tiene más de 600 mandamientos. Lo que pasa es que en esos 10 se concatena todo. Pero son muchos los mandamientos. Mandamientos como este, que estamos fallando la mayoría de todos nosotros. Marcos 12. Marcos 12. (28 al 34). Y es ahí, en estos dos versículos, donde nos centramos hace 8 días y donde vamos a continuar hoy para la gloria y la honra del Señor Jesús, poder terminar con este mensaje. Ya en la voluntad de Dios, dentro de 8 días, vendrá el pastor Luis Alberto a predicar, si el Señor no lo permite. Dice la palabra así: acercándose unos de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hoy día nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Fácilmente, así por eso, cuando Jacob se llamaba Jacob, el Señor le cambió el nombre y le dijo Israel, que significa el que lucha con Dios. Nosotros, no el que pelea contra Dios, sino el que está de la mano luchando con Dios para vencer el mal. Cada uno de nosotros, esta palabra, cuando diga oye Israel, tiene que sentir usted que le diga: oiga Mauricio, oiga Odalis, oiga Raquel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Todos los mandamientos que hay en las Sagradas Escrituras, este es el principal. Amar, entender que hay un solo Dios, y que a ese solo Dios hay que amarlo con toda la mente, con toda la fuerza y con toda nuestra alma. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, que es el que también nos compete también muchísimo, dice el Señor Jesús, es semejante. Mire cómo dice el Señor, es semejante. ¿Qué es semejante? ¿Parecido o igual? Igual. Es igual. No, parecido no es igual. Parecido, hay unas cositas que me dejan ver como que no es igual. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, y hay un segundo que es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué digo igual? Porque el Señor dice: ¿cómo dices tú amarme a mí que no me ves? Y odias a tu hermano que lo ves. ¿Ven? Si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Eso es una ley. Eso es una ley divina y está escrito. Por eso dice que es semejante. Nosotros no podemos decir que yo amo a Dios y odiar a mi hermano, o estar en pleito con mi hermano, no hablarme con mi hermano, porque entonces estoy haciendo al Señor mentiroso y no estoy cumpliendo con los mandamientos del Señor, que dice que
Él nos envía un segundo mandamiento, ¿cierto? Importante. Dice, voy en el 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí encierra todos los mandamientos de la ley de Dios, están encerrados ahí en esos dos. Y en esos dos estamos todos. Todos estamos allí. ¿Quién dice amén? Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Miren, o sea, puede ser lo que decía el pastor al comienzo. No, yo conozco a personas que son muy buenas. Fulano de tal es muy bueno, él es buena, él es bueno. Que eso no es tan importante como cumplir esos dos mandamientos: amar al Señor, creer que hay un solo Dios y amarlo con todo, de igual manera al prójimo. Amén. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. O sea que si el Señor dice no estás muy lejos del reino de Dios, significa que de la manera que estemos más cerca del reino de Dios es cumpliendo estos dos mandamientos. Si fallamos en uno solo, fallamos para el otro. Es tan directamente proporcional así, que si tú no amas a Dios, pues no vas a amar a tus hermanos. Si tú no amas a tu hermano, pues no estás amando a Dios. O sea que se tiene que cumplir o se tiene que cumplir. En las cosas de Dios no hay negociación. Es un poquito, así como el que es cristiano y dice mentiras chiquiticas. Por eso nos acostumbramos a ver las cosas de Dios de esa manera. El Señor dice, esto es un absoluto. Si tú no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Si tú no amas a Dios, no amas a tu prójimo. Y así es con la mentira. La mentira es mentira. Y hay hermanas y hay hermanos que ocultan cosas chiquiticas, pero es una bobadita chiquitica que yo oculté para que... Pero no. La mentira es la mentira, dice el Señor Jesús. Entonces, tomando este mensaje, ese mandamiento de que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿en qué momento se nos olvida ese mandamiento? En el mismo instante, cuando nos reunimos y decimos, sí sabe, ¿no? Sí sabe lo de fulanita, ¿no? Ya ahí nos estamos olvidando de ese mandamiento, porque vamos a empezar a no amar a nuestro prójimo. Vamos a empezar con el problema que en el libro de Santiago nos planteó el Señor por medio de la lengua. ¿Se acuerda que leímos hace 8 días Santiago capítulo 3? No se nos olvide Santiago capítulo 3. Antes que vayamos a hablar con alguien, con una amiga, con un amigo, antes vayamos a hablar con una amiga, con un amigo, apréndanse esta cita bíblica. Digan todos Santiago 3. Vamos a leerlo otra vez para poder seguir en lo que estamos. Porque la palabra de Dios siempre dice, repítales por la noche, por la mañana, cuando se levanten, cuando se acuesten, póngale letreros en el camino, en el trabajo, dice repítales y repítales. A nosotros, si hay que repetirlo, a nosotros se nos olvida todo. Santiago 3 dice fácilmente, rápido y hablando, le dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes? Todos. Ahí no dice usted no. Ahí no dice pastor, usted no. Todos
ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué difícil es refrenar el cuerpo, ¿verdad? Ahí lo dice el Señor. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Ustedes con los caballitos lo cogen y le meten una cosa por acá. Le llaman frenos, como un metal. Y doblan la mano a la izquierda y él ya sabe que tiene que doblar todo su cuerpo para allá. ¿Cierto? ¿No lo han visto? Los que manejan esas zorras. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, muérdensela un poquito ahí, es un miembro pequeño con relación a todo nuestro cuerpo, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Si el Señor lo ha escrito es porque es así. La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Recordemos ese Marcos que acabamos de leer, dice, y este mandamiento es semejante, hablando de la semejanza de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice aquí que ya nosotros estamos haciendo lo contrario. Con nuestra boca bendecimos al Creador y con la misma boca maldecimos al prójimo. Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mire lo peligroso que el Señor nos está hablando sobre este miembro que tenemos tan pequeño, pero que es capaz hasta de formar una guerra nuclear. La lengua. La lengua. El Señor dice que es muy difícil de domar, pero en la palabra dice que si nosotros cumplimos ese mandamiento, lo que habla Eclesiastés, que dice que el fin de todo este discurso que estamos hablando acá los predicadores en esta iglesia es temer al Señor, ¿sí? Y cumplir sus mandamientos. Y si el Señor mandó ese mandamiento de que lo amemos a Él con toda nuestra mente, y semejante a otro mandamiento es amar a nuestro prójimo, estamos incurriendo en pecado. ¿Cuándo? Cuando empezamos a utilizar esta lengua para difamar, para hablar mal de un hermano. Es tan fácil hablar de un hermano, tan fácil. Miremos qué dice las Sagradas Escrituras. Levítico 19:16. ¿Sí? Gracias. 19:16. Proverbios 6:16. Proverbios 11:2. Proverbios 12:18.
Proverbios 16, 28, Proverbios 18, 8, Proverbios 20, 19, Proverbios 18, 8, Proverbios 20, 19, 20, 19 y para Adrianita 26, 20. Vamos ahí, Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Mire que chismear es atentar contra el prójimo. ¿Se puede imaginar? Allá en Levítico hay una ley. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Chismeando. Lo que pasa es que a veces no tenemos el concepto cuando hablamos de alguien qué es chisme y qué no es chisme. Porque podemos confundir también, porque así hablemos bien del prójimo, es chisme. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Hablar bien del prójimo es chisme. Pero es más chisme todavía cuando hablamos mal del prójimo. La idea es, si tenemos algo que decir, como al final de la prédica de hace 8 días el pastor nos llevó a una cita que vamos a ir, es llamar al hermano directamente. Hablar con el hermano directamente con respecto a las cosas que estén suscitándose, porque eso genera demasiado problema, puede dañarle la vida, la imagen a un hermano. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Sigan. las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Hay varias cosas que el chismoso toca allí, ¿cierto? ¿Cuáles? Una lengua mentirosa, ¿cierto? Los testigos falsos que hablan mentira. Y el que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos. Son dentro de las 7 cosas que el Señor aborrece, 6 y 7. El 40% de lo que leímos, 50% de lo que leímos ahí tiene que ver con la lengua. Miren, de las cosas que más aborrece el Señor, el 50% tiene que ver con la lengua. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dice las Sagradas Escrituras, Proverbios 11:2. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. ¿Cuál lengua queremos tener nosotros? Debemos poseer nosotros la lengua del sabio, porque la lengua del sabio es medicina. Pero la lengua del chismoso hace mucho daño, son como golpes de espada. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántos hermanos todavía aún están apartados unos a otros? Hoy día en esta congregación tan pequeñita, porque la lengua del chismoso los ha apartado. Se lo digo porque yo lo vivo, yo estoy parado en este púlpito y yo sé que también el pastor Luis puede dar fe de eso, porque nos paramos acá, nosotros lideramos esta congregación y sabemos muchas cosas. Y vemos hermanos que están separados, pasan, entran por la misma puerta, salen por la misma puerta y como entraron, salieron, ni se hablan, ni se saludan, porque han sido separados por la lengua de un chismoso. Dice
El hombre perverso levanta contienda y es un perverso el que hace eso. O sea, un pervertido, dice el Señor. Preguntémonos cuándo a veces nos convertimos tan pervertidos que a veces caemos en la trampa de hablar más de lo que debemos hablar, y lo que hacemos es, dice la palabra de Dios, que apartamos a los mejores amigos por medio del chisme. Hay personas que son buenos amigos, y uno los ve siempre buenos amigos, y no siempre el mejor amigo es el que mantiene para arriba y para abajo por el otro. No siempre. Mi mejor amigo no lo veo hace 20 años. ¿De verdad? Mi mejor amigo una vez me vio en Facebook, dijo, Gordito, usted está en Dubái. Y se vino desde Londres a visitarme 5 días, porque hacía muchos años no veía. Y esa amistad era de siempre, desde el colegio. No siempre el buen amigo es el que mantiene para arriba. Una cosa es el compinche, ese compinche que me hace tanto daño, me incita a beber, me incita a hablar, me incita, eso es diferente. Un amigo no me incita a esas cosas. Seguimos. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Penetran hasta las entrañas. Solo le penetran hasta las entrañas el chisme. Y tanto daño que hace. Por eso el Señor le dedicó ahí un capítulo así en Santiago 3 para hablar de la lengua. Por favor, memoricemos ese capítulo y ese versículo, todos los versículos. Todo el capítulo 3 memoricémoslo. Cuando usted vaya a hablar a alguien de alguien, primero piense en Santiago 3. Y acuérdese que ahí dice que la lengua es veneno mortal. No crea que la suya no, la suya también, la mía también. Si el Señor lo dice que nuestra lengua es un veneno mortal, entonces tengamos cuidado porque el Señor lo dijo que es así. Pero nos dice que podemos decir solamente palabras dulces. Uno no puede estar con esta boca hablando del Señor, soy cristiano, y decimos así, como sacamos pecho, así como unos pavos reales, soy cristiano. ¿Sí sabe lo que dijo esa mechuda, no? Hasta ahí le llegó la cristiandad. Hasta ahí le llegó el pecho de paloma. Proverbios 20:19. Mire, hasta el Señor le da unos consejos. El Señor uno le da consejos, pero uno es tan curioso, uno es tan chismoso, que el Señor le dice que se aparte de esa persona que es chismosa. Y uno se acerca para escuchar qué es lo que dice. Porque es que el chisme apasiona. ¿Cierto? Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Sí, el carbón para... El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Wow, ahí estaba la parte que concluía esto. Mire, mi hermana, vuelvo y le digo, yo me he encontrado con hermanos que a mí me han dicho, pastor, no hay necesidad que me diga nada ni me mencione a nadie. Deje así que sí estoy bien. Bendito sea el Señor por esas hermanas, esos hermanos que pueden contener su cuerpo, porque es que la lengua nos lleva para otro lado. Aquí que vamos a mostrar unas frases que siempre cuando venga que alguien se le acerque es porque viene chisme, y siempre la persona que viene con el chisme siempre va a querer mostrarse como la persona inocente. Siempre va a querer echarle la culpa a los demás de lo que está hablando.
Y ella siempre va a ser o la víctima o la persona salvadora. Tengamos cuidado con eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de andar en chismes y murmurar? Es única y exclusivamente para lastimar, para herir y para dañar. Ese es el único objetivo que hay en un chisme o en una murmuración. ¿Cuál? Destruir, lastimar, herir, dañar. Ese es el objetivo de eso. Miren, vamos al Proverbio 22:1, por favor. Y entonces lo que les decía, siempre tenemos la excusa para no venir a la iglesia. Y la excusa siempre son las murmuraciones. ¿Por qué no vino Julianita? No, es que oyó decir por allá que, es que le dijeron que, es que, y no vuelven por eso. No, yo no voy a esa iglesia porque es que eso es un chismerío. Eso es un chismerío. ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿Se ha preguntado a qué viene la congregación? Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Súmese para qué viene a la iglesia. Yo vengo a escuchar la palabra del Señor, para que el Señor me da a mi corazón, alabar al Señor con su grandeza. Amén. Hermancito, ¿a qué viene a la iglesia? Súmese. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el fin de todos nosotros venir aquí? La salvación, ¿verdad? La salvación. Con chismes o sin chismes yo tengo que buscar la salvación. Cuando una persona se desvía de ese punto es porque está equivocada al venir a la congregación. Lo que dijo un hermano, lo que dijo el pastor Luis, es eso, es lo que la palabra me confronte, la palabra me enseñe, la palabra me lleve a cómo llegar a los pies del Señor para ser salvo. Llegar a los pies del Señor para ser salvo. Y el enemigo va a usar todo lo que tenga que usar para que usted no llegue, para que usted desista. Y una de esas armas grandes es la lengua. Una de esas armas que utiliza el enemigo para que la gente no se congregue es enredarlos en chismes, en ponerlos en disensiones, ponerlos en discordia unos con otros para que la gente no venga. Es el común denominador de las personas que le pregunto yo, ¿por qué no han vuelto? Chismerío ahí, que dijeron que no dijo, y se meten en la vida de uno y no miran el ojo ajeno y empiezan. Entonces uno se da cuenta que no vienen a buscar del Señor, vienen a buscar otras cosas. Porque yo sé que la mayoría de los que estamos, y este predicador que está aquí, si yo prestara atención a tanta basura y tanta perversidad que sale de la lengua de muchos hermanos, yo no estaría aquí parado. Pero estoy parado por lo que acabamos de leer en Eclesiastés. El fin de toda esta situación que estoy hablando aquí es que yo le temo al Señor y tengo que cumplir sus mandamientos. Y el mandamiento de Él es: vaya y predíqueles, vaya y predíqueles. ¿Se acuerdan de Moisés cuando el Señor le decía: Moisés, vaya, dígale al faraón que le suelte el pueblo, que no me lo esclavice más, vaya, dígale que si no le suelta le va a mandar una plaga de piojos? ¿Cierto? Y Moisés, ¿qué hizo? Pues él le teme a Dios. Y si le teme a Dios, ¿qué hace Moisés? Le obedece, porque va una cosa con la otra. Si yo no tengo temor de Dios, yo no obedezco. Si tengo temor de Dios, yo obedezco. Pero antes de irse, el Señor le dice: pero yo le voy a endurecer el corazón al faraón. El común denominador de una persona es: entonces, ¿para qué me manda? ¡Qué bobada! Si usted le va a endurecer el corazón, ¿para qué me hace perder el tiempo de decirle? ¿Cierto? Así pensamos nosotros.
Pero el temor al Señor y el cumplir los mandamientos conlleva algo muy importante que se llama la obediencia. Y por obediencia es que me paro aquí, a pesar de las murmuraciones y de los chismes. ¿Qué hacía Moisés con su propia hermana y su propio hermano? El Moisés allá pelando de la rodilla en la montaña, orando, 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 y cuando él baja, la hermana hablando pestes de él con el hermano. ¿Y qué hizo el Señor? Castigó a la hermana de Moisés, dándole una lepra. ¿Y qué hizo Moisés? ¡Yes! ¿Sí? No, Moisés se arrodilló: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Él no dijo, pues ahora no sigo predicando, pues ahora no vende el faraón. ¿Para qué? ¿Para que mi propia familia esté haciendo chismes de mí? Puros niños chiquitos, nos portamos como niñas y niños chiquitos. Vayan a la congregación, una mano de chisme, todos me echan la culpa a mí. No, si tú temes al Señor, obedeces tus mandamientos, tú obedeces. ¿Cuál es el mandamiento? No dejar de congregarse, dice las Sagradas Escrituras. No dejar de congregarse. Y seguimos siendo cristianos intermitentes, puras luces de discoteca, sí, no, un día, un sábado, sí, no. No, debemos ser constantes con las cosas del Señor. Amén. Miren, mi hermano, el Proverbio 22:1 les decía a ustedes que lo del chisme, leámoslo. 22, Proverbio 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. O sea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que es más importante tu imagen como ser humano, lo que proyectas como cristiano, que el tener dinero o no tener dinero. Lo más importante es lo que la gente vea en ti como cristiano, ¿cierto? Y la buena fama más que la plata y el oro. Es mejor que digan, ese pastor que predica allá no se roba la plata que recogen, porque él no usa ni un dirham de ahí. Eso es buena fama. A que digan, ese man se roba la plata de toda esa gente pobre, ¿verdad? Dice, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Dice así, lo que quiere decir esto es, si alguien nos roba la plata, pues no hay lío, ¿cierto? Nos robaron la plata. Pero si se roba la buena reputación que nosotros tenemos, hace algo que le va a aprovechar de pronto a él, pero nos deja a nosotros muy, muy pobres por solamente una murmuración en contra de nosotros. Después de que tú digas algo de un ser humano, después de que digas algo de tu prójimo en la congregación, después de que lo digas, eso se baja y no se va a detener. Ya hiciste demasiado daño. Por más que tú quieras ir a las personas a decirle, mire, yo dije eso, pero lo dije por rabia y cuando usted va allí ya van 10 que le dijeron otra cosa, ya usted no puede atajar eso. Ya encendió el fuego. Ya encendió el fuego.
Y usted sabe que cuando hay viento eso corre el fuego. Y nosotros debemos pensar, cada vez que emitamos una palabra o digamos algo de alguien, debemos pensar que después ya no se puede frenar. Ya me hace acordar aquí en Dubái a un tipo, yo no sé qué le pasó, yo no sé, pero trato de ponerlo como ejemplo. Estaba por ahí en un edificio, yo no sé si fue que se le abrió el maletín, lo único que sé es que por Jumeirah el reguero de dólares llovía del cielo plata y la policía tratando de coger la plata y de parar a la gente que tenía la plata para que la devolviera. ¿Usted ve que se recogió todo el dinero? No, no se puede. Así es el chisme. Cuando se lanzó, usted ya después de que salió 2 o 3 bocas, nadie lo pudo atajar. Entonces dañan la reputación de un ser humano, lo dañan, ya lo estigmatizan, ya lo rotulan, ¿sí? Ah, mire, allá va el pervertido, ah, mira, allá va el borracho, ah, allá va la mentirosa, porque los rotulan por hablar de más. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si alguno, pues le digo, se roba cierta cosa, la devuelve, pero robarle la dignidad, robarle la reputación a un ser humano es muy difícil de devolverse. Es muy difícil. Dice la palabra de Dios, les decía a ustedes que la mayoría de veces la murmuración viene cuando nosotros no perdonamos. Cuando de pronto pensamos que nos hicieron algo y nosotros no perdonamos, empezamos a hablar de más. Y la palabra de Dios dice en Mateo 18, 15, 17, Mateo 18, 15. Por cuanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De esa manera, las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo parar un chisme, yendo a la fuente donde se originó. Vengan, arreglemos los dos qué pasó. Y si ese hermano alcanzó a decir algo, tenga la capacidad de subirse acá a este púlpito y decir: yo dije esto en contra de tal hermana, yo pido perdón públicamente porque eso no es así. Así se arreglan las cosas. Así es que arreglemos las cosas como el Señor nos las mandó. Dice: si no te oyeren, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si nosotros no hacemos estos métodos, estamos entrando en chisme, ¿cierto? Si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, sáquenlo de medio de ustedes. Pero cumplamos primero lo que el Señor nos dice. Y es hablar con el hermano directamente. No le tramitamos ese problema a otro hermano. Mire que lo venimos repitiendo muchas veces. Eso divide, eso hace daño. Cuando nos reunamos, sí, qué rico hacer chistes, pero a veces uno hace chistes involucrando a los hermanos y viene otro hermano y dice: sí sabe que se están burlando de usted, ¿no? Yo oí, a mí no me contaron, yo oí, pero yo como soy tan amiga tuya te lo digo. ¿Cuál era el paso primero que había que hacer? En ese caso, si yo oí, voy a las personas que estaban hablando.
y les hago caer en cuenta a las personas. Digo, mi hermana y mi hermano, mira que Pepito no está aquí y ustedes están haciendo una burla de esto. ¿Y cuál es el otro método? De los que están hablando, buscar a Pepito y decirle la verdad. Figura que nosotros estamos reunidos al parte, hermano, y dijimos esto en reproche, eso no quiero que preste para problemas. Discúlpeme por haber dicho o haber hecho esto. Mire que es lo más sensato como cristianos. Y nos vamos a evitar todos los problemas del mundo. Sigue la palabra y dice en el 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Significa que si tú, en vez de ponerte a chismear, no perdonas a tu hermano, dice el Señor que Él no te va a perdonar arriba. Eso significa atar. Atar significa que tú no perdonas a tu hermano. Y si tú no perdonas a tu hermano, el Señor también te ata arriba, no te va a perdonar. Pero si tú perdonas a tu hermano, dice la Sagrada Escritura, lo desatas, el Señor te desata arriba, o sea, te perdona. El chisme va directamente ligado con falta de perdón. Falta de perdón. No estamos perdonando. Y como no estamos perdonando, lo más fácil es difamar contra un hermano o contra una hermana. Amén. Dice la palabra, Gálatas 6:2. En el libro de Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos. Sí, Señor, con mucho gusto, pastor, gracias. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, Gálatas 6:1, por favor, Gálatas 6:1, yo los espero que... Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Colosenses 3:13. Sobrellevar una carga de un hermano es no permitir que otro hable mal de su hermano. O sea, usted no se permita oír el nombre de su hermano para una cosa negativa. Cierre su oído y diga, no me hable de mi hermano. Pero si le van a decir, si saben que el hermano lo ascendieron de puesto, entonces oremos y demos gloria a Dios por eso. ¿Me entiende? Es totalmente diferente. Pero no que, si sabe que el hermano lo ascendieron y ahora sí cambió, ahora ni saluda. ¿Sí? Y me dé plata y no sé si no comprar zapatos nuevos. Y me dé plata y no sé si no pasear. No, mi hermano, lo ascendieron, gloria a Dios, Padre Santo. Que le siga dando mucha prosperidad, pero sobre todo que le dé sabiduría en tu palabra, Señor. Tenemos que orar por los hermanos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Colosenses 3:13. 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y así nos evitamos todos los chismes. Proverbios 10:19 dice, mi hermano, que cuando uno habla demasiado,
Pero de las muchas palabras viene el pecado. Por eso es mejor que la palabra dice que cuando nos reunamos cantemos himnos al Señor. Mire que la mejor conversación que puede tener un cristiano es que siempre el Señor Jesucristo esté involucrado en esa conversación y uno no se mete en problemas. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Oigan, en las muchas palabras no falta el pecado. O sea, de muchas palabras va a venir el pecado. Téngalo por seguro, mi hermano. Que uno empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hable y hable y hable y le salen letreros y cuando ¡brum! Llegó el pecado. Es mejor hablar poquito. Es mejor hablar poquito. Santiago 1:19. Hay un refrán por ahí del mundo que dice que en la boca cerrada no entran moscas. ¿Sí o no? Que es agradable es cuando le entra una mosca a uno. Y uno se imagina esa mosca encima por ahí, un perro muerto. No, mejor dicho, el caos para el estómago de uno y la boca. Así es el que habla mucho, 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 mucho. ¡Pum! Llegó el pecado como esa mosca. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oiga, debemos ser bien lentejos. ¿Me lo puedes leer, por favor? Todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. No la palabra de un chismoso. La fe no viene por el chismoso, por el oír la palabra del chismoso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tardo para hablar significa hablar lo que verdaderamente debemos hablar. ¿Sí? Porque es que lo llevamos al opuesto. La palabra dice que soy tardo para hablar, entonces no debo predicar. Me quedo callado. Ay, porque somos expertos para manejar la palabra, para acomodarla a nosotros. Tardo para hablar significa hable lo que tiene que hablar, no de más, porque cuando tú hablas de más, pecas. Amén. Eclesiastés 5. Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 2 y 3 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas, ¿qué? Sus palabras. Eso significa, porque Dios está en el cielo, significa Dios todo lo ve, todo lo oye. Él está presente en todo lo que hacemos. Así que mi hermano y mi hermano, cuando vayamos a hablar, acordémonos de todo esto que el Señor nos está diciendo, para que no nos metamos tanto en tanto problema, para que no le demos, seamos piedra de tropiezo para otros, o darles el bocadillo al que no quiere venir a congregar si tiene verdaderamente la excusa para no venir, porque la lengua. Que esa persona escuche que estamos orando muchísimo para que esas personas vuelvan, para que retomen el redil, para que vuelvan al camino de la salvación. Marcos 11, 24, 26. Marcos 11, 24, 26. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que, ¿por qué lo digo? Porque vas a ser víctima de pronto de un chisme y tienes que perdonar. No tienes que agrandar más la cosa. Dios te bendiga. Muchas gracias.